Amigos, bienvenidos a USA en Español. Los Estados Unidos admiten no poder controlar el problema de la inflación y le piden al pueblo americano prepararse para lo que viene. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo le afectará el bolsillo de millones de personas que vivimos en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento: economistas alrededor de todos los Estados Unidos se declaran en alerta al problema de la inflación que no puede ser controlado, lamentablemente, por el gobierno federal y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que continúa subiendo las tasas de interés para tratar de controlar este flagelo que afecta al bolsillo de todas las personas que viven en este país. Pues el día de hoy el aumento de la inflación ha superado de manera oficial todas las expectativas en el mes de junio, ya que los precios de los bienes y servicios alcanzaron una tasa interanual del 9.1%, la más alta desde 1981, según datos publicados por el Departamento de Trabajo el día miércoles. Fíjense lo importante de esta información: lamentablemente la Reserva Federal continúa sin hacer su trabajo. Esta Reserva Federal que le dio a los Estados Unidos prácticamente 2 años, donde permitieron que la inflación continuara subiendo sin ningún tipo de contrapeso, el día de hoy, cuando finalmente comienzan a tomar medidas, pues estas medidas resultan ineficaces. La inflación continúa subiendo de manera desproporcionada a pesar del aumento de las tasas de interés que ya comenzó en todos los Estados Unidos desde hace algunos meses. Y el gran problema que existe en este país es que no hay ningún tipo de responsabilidad. El presidente de la Reserva Federal debería de renunciar. Es lo mejor que pudiera hacer: renunciar a su cargo como presidente de una de las agencias más importantes de todo el país, que uno de sus principales objetivos, por supuesto, es controlar el tema de la inflación. Pues no han cumplido con su trabajo y ahora la inflación se sale de control y ahora lo que le dicen al pueblo americano: prepárense para lo que viene, porque la sombra de una recesión económica se encuentra más cerca que nunca. Una recesión económica que pudiera causar despidos masivos en el país, que afectará en gran medida el bolsillo de todas las personas, del pueblo americano, el pueblo trabajador, que lo único que quiere es que se controlen los problemas económicos en el país para poder tener simplemente una vida digna. Y no parece que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo, así lo alertan algunos analistas económicos, como por ejemplo Sarah House, economista senior de Wells Fargo. En las últimas semanas, los precios de la gasolina han mostrado signos de debilitamiento, pero no vemos un alivio a la vista para los precios subyacentes. Así dijo esta analista económica, por supuesto, sobre el tema inflacionario que afecta al país y que no puede ser controlado por parte de la Reserva Federal. El gobierno federal y la administración de Joe Biden tiene que tomar cartas en el asunto. Todos entendemos que hay una serie de prioridades en el país y la principal de ellas debería ser el tema económico. El tema de la inflación en los Estados Unidos, que se sigue comiendo el bolsillo y el salario de todo el pueblo americano, que, como siempre digo, lo único que necesita es poder tener una vida digna en todo nuestro país. Al igual que en el mes pasado, la inflación fue más alta de lo esperado, según las estimaciones de muchos economistas en todos los Estados Unidos. Antes del último informe mensual del índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo, los economistas encuestados anticiparon una tasa interanual del 8.8%, pues se continúan superando las expectativas y ahora resulta que tenemos una inflación interanualizada en el 9.1%. Se siguen rompiendo récords mes tras mes, pero lamentablemente son récords negativos para la economía del país, que afectan al bolsillo de todo el pueblo trabajador. La clase obrera, la clase media de nuestro país son los que más se van a ver afectados con este problema inflacionario,
que al parecer no tiene una solución al corto plazo en nuestro país. Incluso algunos analistas económicos en los Estados Unidos más extremistas están advirtiendo de una posible hambruna, una posible escasez que pudiera generarse a raíz de una recesión económica que pudiera estar llegando a nuestro país. Aproximadamente la mitad de ese aumento de la inflación se debe al aumento de los costos de la energía, ya que la tasa de la inflación de la gasolina aumentó en el mes de junio un 11.2% frente al aumento del 4.1% en el mes de mayo. Esto se debe a un aumento en la demanda de los consumidores durante la temporada de viajes de verano, el conflicto en Ucrania y los problemas continuos de la cadena de suministros que se encuentran también relacionados con la pandemia, así lo dijo esta analista económico. Pero tenemos que entender también lo siguiente. Todos sabemos que la pandemia fue la causante de todos los estragos que se están viviendo en el país, pero la pandemia, amigos, tenemos que entender que es algo que llegó a este mundo y debemos saber cómo poder vivir con ella y afrontar los problemas económicos para tratar de suavizar el impacto que tiene la economía y la gente. Lamentablemente, esto, en mi opinión, no ha sido una prioridad para el gobierno federal y ahora el gobierno americano lo único que hace lamentablemente es sacudir la responsabilidad al tema de Rusia, al tema de Ucrania, al tema, por supuesto, de problemas mundiales, pero también tienen que entender que los grandes responsables del desastre económico que vive este país deberían de asumir esa responsabilidad que necesita el pueblo americano a través de los líderes económicos que son en definitiva los que toman las decisiones. La inflación subyacente, una medida que excluye los precios típicamente volátiles, como por ejemplo los alimentos y el gas, también sigue siendo motivo de preocupación en el país. La inflación subyacente para cosas como por ejemplo viviendas, vehículos y atención médica continúa aumentando de manera constante, aumentando a una tasa del 0.7% en el mes de junio, después de haber subido un 0.6% en el mes de mayo. Y el Congreso de los Estados Unidos también tiene una responsabilidad muy importante en todo lo que está pasando. ¿Recuerdan ustedes toda la serie de leyes que han querido pasar para poder mejorar el problema económico en el país y que lamentablemente no han podido ser aprobadas por el rechazo no solo de algunos miembros del Partido Republicano, sino también del Partido Demócrata, como por ejemplo el senador Joe Manchin, demócrata por West Virginia, que una de sus principales tareas durante los últimos años es oponerse a todo, absolutamente a todo lo que quiera ser aprobado en el Congreso de los Estados Unidos para poder mejorarle la vida al pueblo. Si bien el objetivo de la Reserva Federal no es inducir una recesión económica, la única forma de frenar la inflación es reducir la demanda mediante aumentos continuos de las tasas de interés, así lo dijo el economista senior también de PNC, quien como ustedes muy bien saben es una importante institución financiera en el país y por supuesto, esto significa recesión económica para el país, prácticamente paralizar la economía para que se caiga justamente el problema de la inflación, se vayan las cosas al piso y con esto de una manera automática prácticamente traten de frenar el problema inflacionario que vive el país. Esta es la solución que lamentablemente la Reserva Federal está aplicando en este momento, que no está teniendo efecto, por cierto, porque la inflación continúa sufriendo, pero el gran peligro que existe es que cuando surja ese efecto, la recesión económica va a impactar en la vida directa de todo el pueblo americano. La inflación inesperadamente alta en el mes de junio significa que es casi seguro otro aumento de la tasa de interés en un 0.75% más adelante para este mes de julio, como ya lo han indicado algunos funcionarios de la Reserva Federal. También algunos analistas están diciendo que se encuentra sobre la mesa un aumento de la tasa de interés incluso del 1%, según las cifras de inflación en el mes de junio. Así lo dijo esta analista económico, la señora Sarah House. Recordemos, trabaja para el Wells Fargo y ha dado su opinión acerca de lo que está ocurriendo en el país. Para las personas que no están muy bien familiarizadas, la Reserva Federal generalmente mueve las tasas de interés en un 0.25
0.25%, ya sea para subir o para bajar, para tratar de no impactar en la economía de una manera tan fuerte. Pues es tan grave el problema de la inflación que incluso se rumora que pudieran aumentar un 1% de una sola vez para este próximo mes, justamente por los datos de la inflación que estamos recibiendo en este momento. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.